Chicos, el tema que nos toca hoy es el tema de incontinencia urinaria. ¿Bien? Vamos a tratar de conversar y ir tratando de... Esperen que sigo admitiendo acá. Listo, ahí vamos. Vamos a ir tratando de sacarnos las dudas y tratar de ir viendo cuáles son las características, el diagnóstico, los tipos de incontinencia urinaria que existen eh, y cómo son los tratamientos que utilizamos hoy por hoy para el tratamiento de esta patología. Como bien sabemos, eh, la incontinencia urinaria eh, produce diversos tipos de trastornos sociales, ya que produce mucha incomodidad en la vida diaria de las personas, tanto varones como mujeres. Bien, esperen que sigo admitiendo ahí. Ahí estamos. Bien. Como le decía, genera un verdadero trastorno social. A mí me gustaría primero que entendamos y que alguien me diga, a ver si, qué significa incontinencia urinaria. Me gustaría que me digan, a ver si saben lo que es la incontinencia. ¿A qué le llamamos incontinencia urinaria? A la pérdida involuntaria de orina. Exactamente. Es una pérdida involuntaria de orina y que ocurre más frecuentemente en varones o en mujeres. En mujeres. En mujeres, exactamente. ¿Quién es la que habla ahí? Hola, doctor, buenas Ah, tardes. Karen. Bien. Ahí estamos. ¿Cuántos tipos de incontinencia urinaria existen? Así en grandes rasgos. Chicos, ¿cuántos tipos de incontinencia urinaria existen? ¿Alguno sabe? Puede ser dos tipos, transitoria y otro que sea establecido permanente. A ver, vamos, transitorias o permanentes es el tiempo, si lo tomás como tiempo, ¿bien? El tiempo que transcurre. Pero lo que ustedes tienen que saber es que existen los tipos de incontinencia urinaria, que son la incontinencia de esfuerzo, la incontinencia de urgencia, la incontinencia mixta, que incluye tanto la de urgencia como la de esfuerzo, y la incontinencia por rebosamiento. ¿Está claro? Entonces, podríamos tomar como esos 4 grupos como los más importantes a la hora de hablar de incontinencia. ¿Quién se anima a decirme, bien, dijimos que la incontinencia de orina es una pérdida involuntaria de orina, perfecto. Ahora, ¿qué se llama incontinencia de orina de esfuerzo? Es cuando hay que producir cuando se produce un aumento de la presión intraabdominal, digamos. Bien, María, escuchá. ¿Y eso qué provoca? Eso provoca, bien, la pérdida de orina, el aumento de la presión intraabdominal.
Ahora, ¿qué te puede generar, María, el aumento de la presión intraabdominal? ¿Cómo se produciría el aumento de la presión intraabdominal? Por ejemplo, en una paciente, en cualquier Por paciente. ejemplo, si toses, si estornudas, Perfecto. si toses, si Toser, estornudas, estornudar, o hacer si levanta con ejercicio, objetos pesados. hacer un ejercicio, por ejemplo, gente que hace deporte o que yo atendí pacientes que jugaban al vóley, que hacían algún de ese tipo de ejercicio que significa saltar y todos esos ejercicios que provoca un aumento de la presión intraabdominal y lleva a la pérdida de orina. ¿Está claro? Entonces, eso es una pérdida o una incontinencia de orina de esfuerzo. ¿Bien? Ahora, ¿qué sería una incontinencia de orina de urgencia? A ver, alguno que se anime. A ver. ¿Alguno sabe o Una no? que se produce de manera rápida, digamos, que es como incontrolable. No, pero pará. Todas las incontinencias son involuntarias, dijimos, no se las puede controlar. Ahora, esa pérdida de control ocurre o cuando estamos haciendo un esfuerzo, se llama incontinencia de esfuerzo, o se produce esa incontinencia de solo estar, ¿bien? Ya sea, o sea, ¿y por qué? ¿Y cuál es el mecanismo? Bien, en el mecanismo de acción de la incontinencia de esfuerzo dijimos que es el aumento de la presión intraabdominal. En el caso de la incontinencia de urgencia, la causa, en este caso, es la contracción involuntaria de la vejiga. Eso provoca, bien, una necesidad o una pérdida involuntaria de orina o a veces una necesidad imperiosa por orinar que no puede ser controlada y que culmina o no con la incontinencia. Pero es distinta la de esfuerzo en el sentido de que en este caso la paciente o el paciente no presenta ningún esfuerzo o situación como toser o como estornudar para generar la pérdida de orina. Dijimos que en la incontinencia de esfuerzo, la causa era el aumento de la presión intraabdominal y que se daba en diversas situaciones como toser, estornudarse, reír, hacer esfuerzos. Ahora, ¿cuáles creen que puede ser la causa de una incontinencia de urgencia? ¿Puede ser una infección urinaria? Y no, Julieta, el tema es que la infección urinaria ya sería una patología que genera una irritación de la vejiga. Y la incontinencia de urgencia en realidad no es que está cursando con una infección, es una paciente que tiene una contracción de solo estar de la vejiga sin que tenga una patología como ser una infección o algo que genere la inflamación de la vejiga. ¿Bien? La infección puede darle algún tipo de sintomatología relacionada con la urgencia o la cistitis o la sensación imperiosa de orinar, pero no es una verdadera incontinencia de urgencia. ¿Algún otro que se le ocurra alguna patología que pueda provocar la incontinencia de urgencia?
alguno que se le ocurra alguna, qué enfermedad o problema nos puede llevar a una incontinencia de urgencia. Una Puede ser por vejiga. alguna compresión de la vejiga, o sea, causada por algún tumor o No, por pero el bueno, embarazo. no. ¿Qué Una más? vejiga neurogénica. ¿Cómo? Diabetes. Una diabetes, por ejemplo, o un trastorno neurológico, ¿bien? Un trastorno neurológico, un paciente, por ejemplo, con un ACV, un paciente con una demencia, alguna alteración neurológica que lleva a que involuntariamente se contraiga la vejiga por una información neurológica no correspondiente, provocando en muchos casos la pérdida, ¿bien? Porque esto es lo que nosotros le decimos vejiga hiperactiva muchas veces. Es un paciente que orina o tiene incontinencia urinaria, ¿bien? Y como decimos, tiene una patología de base o algo que lo está llevando a esa incontinencia urinaria. ¿Bien? Entonces estamos con las dos situaciones. Lo importante de estos temas es que ustedes tengan claro que es importante que sepan en cada una de las incontinencias el mecanismo de acción y la causa. O sea, entonces, para que dejemos claro que la incontinencia de esfuerzo, el mecanismo de acción es el aumento de la presión intraabdominal y la causa sería toser, estornudar, reírse. En el caso de incontinencia de urgencia, el mecanismo de acción es una contracción involuntaria de la vejiga. Y la causa, hay distintas causas, como dijimos, la diabetes, enfermedades neurológicas como ACV, como Alzheimer, distintas enfermedades que pueden llevar a una incontinencia de urgencia. ¿Bien? ¿Y qué sería una incontinencia por rebosamiento? ¿Y en quién se da la incontinencia por rebosamiento? Chicos, ¿alguno que sepa? Los ancianos pueden ser. ¿Cómo, Daniel? Los ancianos podría ser. Sí, a ver, vamos viendo, más que un anciano. Empecemos con un hombre, por ejemplo. ¿Bien? ¿Y qué problema puede tener un hombre que lo lleve a una incontinencia por rebosamiento? Una hiperplasia prostática. Claro, Julieta, una hiperplasia prostática benigna. ¿Y eso qué puede provocar? Provoca pérdidas de orina, como que la vejiga va vaciando de a gotas o vacía todo el tiempo en forma de incontinencia permanente o vacía cada rato un chorro. Eso sería un tipo de incontinencia por rebosamiento, porque la vejiga nunca termina de vaciarse, es como que siempre está medio llena y siempre está vaciándose. ¿Bien? Por un problema. Y esa incontinencia se da por un problema esfinteriano, de control esfinteriano, y más frecuentemente en pacientes hombres con, como dijimos, problemas de tipo prostáticos. ¿Bien? Chicos, ¿está claro hasta aquí? Sí, doctor. Sí. Bueno, Sí, doctor. ahora, ¿qué se le ocurre que puede tener como antecedente
O sea, ¿qué antecedentes puede tener una mujer que tiene una incontinencia de orina de esfuerzo? ¿Qué antecedentes o factores previos puede tener esa paciente que la están llevando a que pierda la orina cuando hace un esfuerzo como toser, estornudar? ¿Bien? ¿Un prolapso? ¿Cómo? ¿Prolapso? Más que prolapso, es el antecedentes, ¿bien?, de partos por vía natural. ¿Bien? Los partos por vía natural o las histerectomías, o sea, mujeres a la cual le han extirpado el útero, son candidatas a tener la incontinencia de orina de esfuerzo. ¿Bien? Por eso nosotros cuando tenemos la consulta con la paciente, siempre cuando nos comenta una incontinencia de esfuerzo, lo primero que preguntamos es, ¿usted tiene hijos por parto natural o ha tenido un parto de un hijo de tamaño considerable, de 4 kilos o algo? O bien, ha sido operada de útero, le han extirpado el útero. La incontinencia de por sí, o sea, el prolapso, porque muchas veces se confunde, es la caída del piso de la vejiga. ¿Bien? Y la caída del piso de la vejiga no es la causa de incontinencia urinaria. Muchas veces la mujer en la consulta se confunde porque dice, tengo prolapso de vejiga, me dijeron que es la causa de mi incontinencia. Y en realidad es un error porque no tiene nada que ver el prolapso con su incontinencia. Porque la incontinencia de esfuerzo no se da por la caída del piso de la vejiga. Se da porque en realidad lo que tiene la mujer es una alteración muscular que provoca, ¿bien?, que cuando la mujer tose o estornuda, una hipermovilidad de la uretra. O sea, la uretra, que está sostenida por una musculatura, ¿bien?, y atención, ¿bien?, no soporta el aumento de la presión intraabdominal. Eso genera que la uretra se mueva más de lo normal y eso provoca la incontinencia urinaria. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Por eso el prolapso, chicos, al revés de lo que la gente cree, que es difícil de entenderlo, el prolapso de por sí es como tener una manguera doblada. Si yo tengo la uretra y tengo la vejiga, y a la vejiga la tengo prolapsada, es decir, caída, lo que estoy generando, lo que estoy teniendo es una uretra en una posición y la vejiga caída, lo cual está disminuyendo la incontinencia de orina. Si yo a la vejiga esa la pondría en su lugar y la levantara, porque está caída, yo lo que tendría cuando la mujer tose o estornuda es mayor pérdida de orina. Es difícil de entenderlo, pero nosotros le llamamos incontinencia de orina enmascarada, porque está enmascarada por el prolapso. Entonces, cuando uno cree que el prolapso es el problema, y en realidad el prolapso está haciendo en cierta medida lo que hace que pierda menos la paciente. Ya tiene una incontinencia porque se le mueve de más la uretra. Pero si yo le corrijo la vejiga, empeora. Entonces lo que uno debe hacer es corregir todo de una sola vez. ¿Entienden esa situación?
Sí, doctor. Bueno, ahora tenemos distintos tipos de incontinencia y para el cual tenemos distintos tipos de tratamientos. Por eso es muy, pero muy importante que tengamos claro de qué tipo de incontinencia estamos hablando, porque va a depender mucho del tipo de incontinencia que tengamos, ¿bien? El tipo de tratamiento que le demos, ¿bien? Por eso, hay un estudio que se llama estudio urodinámico computalizado, ese es el nombre que tiene, que lo que hace es darnos a nosotros, los médicos urólogos, el diagnóstico de lo que la paciente tiene. Porque lo que yo le estoy comentando como algo fácil o decir hay dos tipos o tres tipos de incontinencia, muchas veces cuando la paciente viene al consultorio no es tan claro como parece. A veces sí, y sabemos que la mujer está con una incontinencia de esfuerzo pura porque te dice, doctor, toso y pierdo, me río y pierdo. Bien, o sea, usted pierde orina en otra ocasión y te contesta, no, solamente cuando hago el esfuerzo. Bueno, ese cuadro es bien característico, pero a veces se mezcla la incontinencia de esfuerzo con síntomas de incontinencia de urgencia, lo cual a nosotros nos da cierta dificultad y preocupación para hacer el diagnóstico correcto. Entonces, para eso existe un estudio que se llama estudio urodinámico computalizado, que básicamente se realiza, es un poco incómodo, se lo hace en consultorio y donde le colocamos a la paciente dos catetercitos muy finitos dentro de la vejiga. Por un catéter se mide la presión de la vejiga y por el otro catéter se le va introduciendo agua de irrigación. O sea, es como ir llenando la vejiga con un suero. Mientras se va llenando la vejiga, lo que hace el otro catéter es detectar si la paciente presenta algún tipo de contracción involuntaria de su vejiga. Y nos va mostrando dentro de la computadora con curvas si la paciente presentó una contracción involuntaria. ¿Está claro? Así, en el medio del estudio, mientras le vamos llenando la vejiga, le pedimos a la paciente que tose, que tosa, que tosa, y vamos viendo si la computadora detecta que con esos esfuerzos de tos se generan pérdidas de orina. Entonces, es así como logramos hacer un diagnóstico correcto. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le digo que es importante que sepamos qué tipo de incontinencia estamos hablando? ¿Bien? Porque ¿qué tipo ustedes creen, cuál sería el tratamiento correcto para la incontinencia de orina de esfuerzo? ¿Qué creen ustedes que se hace cuando una mujer que tiene antecedentes de parto por vía natural tiene incontinencia de orina?
¿Alguno sabe cuál sería el tratamiento correcto? ¿Puede ser el reforzamiento de la pared pelviana? ¿Quién es, Julieta o Karen? Karen. Karen, el reforzamiento de los músculos. Sí. A ver, ¿cómo crees que se puede reforzar? O sea, ¿cómo puede mejorar la musculatura? Mediante ejercicios. Perfecto. Ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicios se pueden hacer para mejorar la musculatura, Karen? ¿Cómo se llaman? Ejercicios de Nagel, puede ser. Exacto, se llaman ejercicios de Kegel. Bien, hay muchísimos ejercicios de Kegel. Bien, así es, Andrea, ejercicios pelvianos de Kegel. Esos ejercicios figuran en todos lados. Es más, hay muchos, en muchos gimnasios, aunque esto parezca una vergonzoso, lo que parezca, pero no lo es. Es decir, hay instructores que saben perfectamente bien cómo darle ejercicios a la mujer para reforzar la musculatura pelviana. ¿Bien? Porque lo que está teniendo la mujer, como dijimos, es un debilitamiento de la musculatura de todos los músculos pelvianos, producto de sus partos naturales. Si con los ejercicios no daría resultado, ¿qué creen ustedes que se puede hacer para reforzar? ¿Qué otro tipo de tratamiento existe? No, Andrea, tratamiento farmacológico, no. No, porque no da ningún resultado. ¿Con electrodos puede ser? Electrodos podría ser. La realidad es que se usan electrodos, Julieta, y la verdad que no son tampoco tan buenos los resultados. Ahí Andrea hablaba de tratamiento quirúrgico, ¿bien? Y ese es el verdadero tratamiento y el que mejor resultado da, ¿bien? Para la incontinencia de esfuerzo, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que se coloca? Se coloca una malla para incontinencia urinaria, se llaman cabestrillos, ¿bien? Es un procedimiento bastante sencillo, ¿bien? Que se hace por vía vaginal, y se coloca una malla, pero no para sostener la vejiga, como muchas veces se creen, ¿bien? No para sostener la vejiga, sino para sostener la uretra, ¿bien? Porque lo que tiene la paciente, y vuelvo a repetirlo, si a ustedes le dicen por qué se produce la incontinencia de esfuerzo, es por una hipermotilidad uretral, ¿está claro? A punto de partida de un debilitamiento muscular, ligamentario, de todo el piso pelviano. Es un problema de piso pelviano que lleva a una hipermotilidad de la uretra. Entonces, lo que colocamos, ¿bien? Lo que colocamos es un cabestrillo, que es una mallita muy finita, hagan de cuenta que es una malla de 1 centímetro, ¿bien? Por 10 centímetros de largo, ¿bien? Que se pone por debajo de la uretra y que hace que cuando la paciente tosa o estornuda, ¿bien? Tose o estornude, no tenga la pérdida de la que estábamos hablando. ¿Está claro, chicos? Sí, doctor. Bien.
Ahora, vamos al otro punto. Estamos hablando de una incontinencia de orina de urgencia. Y dijimos que el mecanismo de acción es una pérdida involuntaria a punto de partida de un problema de una contracción involuntaria por un reflejo nervioso o un trastorno neurológico que lleva, o sea, a la incontinencia urinaria. Entonces, en este caso de incontinencia de urgencia, bien, ustedes no pueden operar a la paciente, porque si ustedes operaran una mujer que tiene un problema, que está perdiendo orina, porque tiene un déficit neurológico o un trastorno nervioso periférico o algo por el estilo, no van a mejorar absolutamente nada poniendo una malla, bien, que sostenga la uretra. ¿Está claro? Entonces, en este caso, sí el tratamiento correcto es el tratamiento farmacológico. ¿Bien? Entonces, ¿vieron la diferencia que hay entre una incontinencia de esfuerzo y una incontinencia de urgencia? Es que una es quirúrgica y la otra no lo es. Eso es lo importante y por eso es tan importante hacer un diagnóstico correcto. Por eso es sumamente importante, ¿bien? Sumamente importante que hagamos el diagnóstico, ¿bien? Hagamos el diagnóstico correcto por medio de tanto el interrogatorio como el examen físico, ¿bien? Y los estudios complementarios con los que contamos. ¿Bien? Bien, doctor. Sí, doctor. Quiero que me comenten si tienen alguna duda, por favor. ¿Alguno tiene dudas, chicos? Vamos sacándonos las dudas, por favor. No se queden con dudas, no tengan vergüenza de preguntar. Prefiero que pregunten ahora. Doctor, ¿cómo había dicho que se llamaba el estudio que se le hacía a las mujeres? Se llama estudio urodinámico computalizado. Listo, ¿Bien? gracias. Y se lo podés hacer tanto a mujeres como a hombres. ¿Bien? Porque si el hombre tiene una incontinencia de orina a la cual vos también tenés duda de por qué está produciéndose, es decir, tenés dudas si es un problema prostático o también tenés dudas si es un problema que está teniendo por un déficit o una alteración neurológica, ¿bien? Tenés que hacerle el estudio, porque el estudio te va a demostrar si el paciente está con contracciones involuntarias de la vejiga, o sea, un problema de la vejiga, o, bien, está con un problema, bien, está con un problema prostático obstructivo. Todo eso te lo va a demostrar ese estudio. ¿Bien? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? No, quedó muy claro, doctor. Los fármacos que se usan en el tratamiento de la incontinencia de urgencia son anticolinérgicos. Exactamente. El tratamiento de la incontinencia de urgencia principal son los anticolinérgicos. Bien, hay distintos tipos de anticolinérgicos. Por ejemplo, se usaba la oxibutinina, después apareció la tolterodina, la darifenacina, la solifenacina, pero todos
todos esos medicamentos actúan de una forma muy parecida. Tratan de evitar las contracciones, bien, involuntarias de la vejiga. Trata de frenar la vejiga. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Cuál es el único tema con los anticolinérgicos? Están prohibidos o contraindicados en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado. Entonces, muy importante que a la hora de recetar ese producto, tiene de ángulo cerrado. Se puede prohibir sequedad de boca. La sequedad de boca es una manifestación el tratamiento principal, ¿bien?, es los anticolinérgicos. Vuelvo a repetir, siempre que tenga, estamos indicando correcto, paciente con, tiene una incontinencia de fuerza, le indica si es correcto en los ejercicios. Y si tiene una incontinencia de urgencia, le ponen colinérgicos, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, ¿cuál sería el tratamiento Sí, de Daniel. la incontinencia por rebosamiento? Bueno, el tema es que ahí vas a tener que diagnosticar si el problema es prostático o cuál es del paciente que lo está llevando a esa incontinencia. Entonces vas a trabajar sobre la patología de base, ¿bien? Vas a tratar el problema del paciente. Si es bastante común que se den pacientes con hiperplasia prostática, tendrás que resolver o con un tratamiento médico o quirúrgico de su patología de base para tratar de resolver el problema, ¿bien? Y al resolver esa causa subyacente, la incontinencia cesa al instante, digamos. Si la causa está bien diagnosticada, Daniel, y vos estás seguro de que la incontinencia que el paciente tiene es provocada por un problema prostático y vos resolvés el tema prostático, el paciente va a resolver completamente su problema. A veces la pregunta que haces es muy buena, porque hasta nosotros los urólogos, muchas veces nuestra mayor preocupación es saber si ese paciente, bien, que está con una incontinencia, que es un hombre, su problema es la próstata que lo está obstruyendo, o su problema es la vejiga que está siendo hiperdinámica, o sea, hiperactiva. Porque vos imaginate, Daniel, si yo pienso que es un problema obstructivo prostático, ¿bien?, y lo opero al paciente, le saco el adenoma prostático, o sea, lo desobstruyo al paciente, y si el problema no era la próstata, y si era una vejiga hiperactiva, ¿qué voy a lograr yo? Que el paciente empeore, porque el paciente tiene una vejiga que se está contrayendo y lo único que lo sostenía para que no sea una pérdida mayor era la próstata. Entonces, si yo saco el obstáculo, o sea, el tapón,
¿bien? ¿Bien? Si yo saco el obstáculo, ¿bien? ¿Y qué va a pasar cuando el paciente tenga esa contracción involuntaria de la vejiga? Va a tener más pérdida de orina. Entonces, ese paciente, si uno hace el diagnóstico incorrecto, probablemente cuando termine la cirugía y se le retire la sonda, va a venir por consultorio con una incontinencia, ¿bien? Una incontinencia peor de la que tenía antes. Porque si antes era por rebosamiento, capaz que ahora sea total. ¿Está claro? Por eso, Listo, gracias. por eso si uno tiene una duda y no estoy bien convencido de qué le está provocando la incontinencia al hombre, le solicito el estudio urodinámico.